El bosque contuvo el aliento. Era como si la naturaleza misma estuviera esperando, en un estado de tensión palpable, el desenlace de una historia que se había estado tejiendo durante siglos. Árboles antiguos, retorcidos como esqueletos, arañaban el cielo del atardecer. Sus ramas, como dedos huesudos, parecían querer atrapar la última luz del día, mientras sombras alargadas se extendían por el suelo del bosque. Un viento helado gemía entre sus ramas, llevando el olor a tierra mojada y a cosas podridas. El aire estaba cargado de una humedad que se pegaba a la piel y cada ráfaga parecía susurrar secretos olvidados. Carlos, como Daniel, 4 amigos, sus risas nerviosas resonando en el silencio, se adentraban en el bosque. Cada paso que daban parecía resonar más fuerte de lo que debería, como si el suelo mismo estuviera amplificando su presencia. Solo la luz pálida de la luna les alumbraba el camino. La luna, alta en el cielo, proyectaba sombras inquietantes que danzaban a su alrededor, creando figuras que desaparecían tan rápido como aparecían. Daniel, el líder, intentaba ser valiente, pero sentía una inquietud que crecía en su interior. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, hacía que su corazón latiera más rápido. Sabía que debía mantener la calma por el bien de sus amigos, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. A su lado, Sofía miraba a todos lados con sus ojos atentos, temblando un poco a cada paso. Sus sentidos estaban en alerta máxima, captando cada pequeño movimiento, cada sombra que parecía moverse en el borde de su visión. Sofía, como Sofía, detrás de ellos, los gemelos, Marco e Isabela, estaban extrañamente callados. Siempre habían sido los más ruidosos del grupo, llenando el aire con sus bromas y risas, pero ahora el silencio entre ellos era casi ensordecedor. Ya no se les veía con su energía de siempre. Sus pasos eran lentos y medidos, como si temieran despertar algo que dormía en las profundidades del bosque. Habían llegado a este lugar olvidado buscando escapar de los fantasmas de su pasado. Cada uno de ellos cargaba con sus propios demonios, y el bosque parecía un refugio perfecto, un lugar donde podrían enfrentarse a sus miedos sin ser juzgados. No sabían que se dirigían a algo mucho peor. El bosque, con su atmósfera opresiva y sus sombras inquietantes, tenía sus propios secretos, y no todos estaban dispuestos a dejarlos ir sin luchar. Miguel, como Marco, el aire se enfrió, las sombras se hicieron más oscuras. Cada paso que daban parecía llevarlos más profundamente en un mundo donde la luz apenas podía penetrar, y el frío se sentía como un abrazo helado. Un silencio extraño cayó sobre el bosque, incluso el viento se calló. Era como si el mismo bosque estuviera conteniendo el aliento, esperando a ver qué harían los intrusos en su dominio. Los amigos se miraron preocupados. Ya no reían. La tensión en el aire era palpable y cada uno de ellos sentía el peso de la incertidumbre y el miedo. Sentían que algo los observaba, los acechaba. La sensación de ser vigilados era tan fuerte que casi podían sentir los ojos invisibles siguiéndolos, evaluando cada uno de sus movimientos. Y mientras la oscuridad los envolvía, supieron que no había vuelta atrás. Habían cruzado un umbral invisible, y el bosque, con todos sus misterios y peligros, ahora los tenía en su poder. No les quedaba más opción que seguir adelante, enfrentando lo desconocido con cada paso que daban. De entre las sombras apareció una cabaña, su silueta apenas visible bajo la tenue luz de la luna. La estructura parecía haber sido olvidada por el tiempo, un vestigio de una era pasada, como un fantasma contra el cielo oscuro. La cabaña se erguía solitaria, rodeada de árboles que susurraban secretos antiguos al viento. Parecía hundirse por el peso de los años, sus paredes de madera ennegrecidas por el tiempo. Las tablas crujían bajo el peso de los recuerdos, y cada grieta contaba una historia de abandono y soledad. Carlos, como Daniel, llegamos. Sus palabras resonaron en el aire, rompiendo el silencio sepulcral que los rodeaba. El grupo se detuvo, observando la cabaña con una mezcla de temor y curiosidad. Los demás no dijeron nada. Un miedo pesado flotaba en el aire. Sus rostros reflejaban la incertidumbre y el temor a lo desconocido, mientras el viento susurraba entre los árboles como si la misma naturaleza compartiera su inquietud.
Solo se oía el crujir de los árboles y el llanto lejano de una lechuza. Los sonidos de la noche parecían amplificados, cada crujido y susurro resonando en la oscuridad, creando una sinfonía inquietante que envolvía al grupo. Sophie, como Sofía, Daniel empujó la puerta, que chilló al abrirse. El sonido resonó en la noche, un eco que parecía prolongarse eternamente, como si la cabaña misma se quejara de la intrusión. Adentro la cabaña estaba llena de polvo, iluminada por rayos de luna que entraban por las rendijas de las ventanas tapiadas. El polvo danzaba en el aire, creando patrones efímeros que se desvanecían tan rápido como aparecían. Telarañas colgaban por todas partes, como si el tiempo mismo hubiera tejido su red en cada rincón. Las sombras se alargaban, proyectando formas inquietantes en las paredes, y el aire olía a humedad y a algo más, algo viejo y extraño. Un olor que evocaba recuerdos de tiempos olvidados, de historias no contadas y secretos guardados celosamente. Muebles cubiertos de polvo se escondían en las sombras. Cada pieza parecía tener su propia historia, un testimonio silencioso de los días pasados. Una chimenea vacía parecía una boca sin dientes. Su oscuridad era profunda, como si guardara los secretos de todos los inviernos que había presenciado. Y sobre la repisa, una sola fotografía se apoyaba contra un jarrón roto, como una advertencia. La imagen, descolorida por el tiempo, mostraba rostros que parecían observar desde el pasado, sus miradas llenas de historias no contadas. La primera noche fue eterna. El silencio del bosque oprimía la cabaña, interrumpido por ruidos extraños que parecían venir de las paredes. Carlos, como Daniel, susurros se escuchaban en la oscuridad, muy bajos para entenderlos, pero llenos de maldad. Ni dormir era un alivio. Daniel tuvo pesadillas con ojos invisibles que lo miraban con un hambre fría y antigua. Sophie, como Sofía se retorcía en la cama, sintiendo como si manos invisibles la tocaran. Miguel, como Marco, siempre tranquilo, trató de encontrar una explicación a todo. Era una cabaña vieja, era normal que hiciera ruidos, pero hasta él sentía que algo andaba muy mal. Solo Isabela parecía tranquila. Caminaba por la cabaña con curiosidad, mirando en los rincones más oscuros. Aiko, como Isabela, y fue ella quien encontró la habitación secreta. La habitación estaba escondida detrás de un tapiz con una imagen horrible. El tapiz, desgastado por el tiempo, mostraba una escena de dolor y sufrimiento, una imagen que parecía cobrar vida en la penumbra. Isabela, con los ojos llenos de miedo y curiosidad, lo apartó y descubrió una puerta de madera cerrada con llave. La puerta, vieja y desgastada, parecía haber estado cerrada durante siglos, guardando secretos oscuros y olvidados. Aiko, como Isabela, ayúdenme con esto. Su voz, apenas un susurro, resonó en la habitación vacía, llenando el espacio con una sensación de urgencia y temor. Su voz temblaba de emoción. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de una mezcla de miedo y esperanza, como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Los demás la ayudaron a abrir la puerta, que chilló al moverse. El sonido del metal oxidado y la madera vieja resonó en el silencio, como un grito de advertencia desde el pasado. Era una habitación pequeña y llena de polvo. Las telarañas colgaban del techo y las esquinas, y el aire estaba cargado con el olor a moho y descomposición. El aire olía a podrido y a algo más, algo metálico y dulce. Era un olor que se pegaba a la piel y a la ropa, un recordatorio constante de la muerte y el sufrimiento que habían ocurrido allí. Sophie, como Sofía, en el centro de la habitación había un cofre de madera sobre una mesa. El cofre, cubierto de polvo y telarañas, parecía contener secretos antiguos y olvidados. Y en el suelo, alrededor del cofre, había un círculo dibujado con algo que parecía sangre seca. El círculo, con símbolos extraños y desconocidos, parecía un portal a otro mundo, un mundo de oscuridad y terror. Carlos, como Daniel sintió un escalofrío al ver todo esto. Su piel se erizó y un sudor frío le recorrió la espalda, como si una mano invisible le hubiera tocado. La cabaña, este lugar de sombras y susurros, guardaba un secreto terrible. Cada rincón parecía susurrar historias de traición y sangre, historias que habían sido enterradas pero no olvidadas.
Y él presentía que ese secreto tenía que ver con él, con el pasado de su familia, un pasado del que había intentado escapar. Pero ahora, enfrentado a la verdad, sabía que no podía huir más. Tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera, y enfrentarse a los fantasmas de su pasado.